Hola, ¿cómo han estado? Bienvenidos a nuestra clase número 11. Ya vimos el cómo crear a un enemigo con inteligencia artificial, así que pasaremos a la última unidad del semestre, que es creación de niveles aleatorios. Vamos a partir con algo pequeño, para que entiendan el tema de la aleatoriedad. Crearemos un nivel para un side-scroller. Así que lo primero será tener una escena como esta, donde tenemos un player con movimiento lateral y salto, y una superficie a partir de un cubo escalado de 20 unidades de ancho. ¿Cómo sé que mide 20 unidades? Aquí en el transform sale, escala en x 20. Además estoy usando el ProGrid. ¿Se acuerdan de esa herramienta que usamos el año pasado? Para mover objetos solo cierta cantidad de unidades. El suelo está en la posición 10 en X, por lo que esta línea de acá es el 0. También pueden ver cómo funciona el player. Está basado en el que hicimos en la clase donde vimos el Character Controller. Solo que le quité todo lo que era el que se orientara a la cámara y solo hago que se mueva en el eje X. Aquí también pueden ver el script de la cámara para que siga al player como side-scroller. ¿Qué haremos entonces? Esta clase consiste en crear terrenos o secciones para el nivel y mediante un script haremos que se coloquen estos terrenos en la escena, en un orden aleatorio uno detrás de otro. Ahora crearemos un plano, lo rotamos para que quede como pared y lo escalamos por 2 en X y Z. Al escalarlo por 2 mide 20 unidades. En este caso, cada parte del terreno que haremos medirá 20 unidades de forma horizontal. Entonces lo colocamos en el X30. Duplicamos este plano y lo movemos 20 unidades a la derecha. Y hacemos lo mismo otra vez con un tercer plano. ¿Se entiende? Cada plano va a tener una sección del nivel. Siguiente crearemos un empty que será el que contenga el terreno y lo movemos a la posición X20 y Z e Y 0 y lo nombramos terreno 1. Y el primer plano azul que tenemos aquí lo emparentamos a ese empty y lo movemos un poco hacia atrás para que sea de fondo, tal vez 3 en Z. Y ahora en este empty crearemos una pequeña sección para el nivel. Crearemos un cubo y lo voy a escalar por 2. Así abarca 4 unidades. Se ve también por la grilla del ProGrid. Y ustedes pueden crear sus terrenos como quieran. Eso sí, mantengan siempre los límites. Por eso está el plano de fondo. Es como nuestro lienzo. No creen nada fuera de los límites del plano. Creo que ya está bien. Podemos borrar los otros dos planos que están acá. Eso era para ejemplificar. Ahora tomamos este terreno y lo duplicamos. Y lo nombramos terreno 2. Y lo movemos 20 unidades a la derecha. ¿Se fijan? Ahora solo modificamos este terreno para que sea diferente al anterior. Y cuando esté listo, hacemos lo mismo para crear un tercer terreno. Creo que 3 está bien por ahora. Ustedes pueden crear los que quieran, si desean más aleatoriedad. Siguiente paso. Estos terrenos los hacemos prefabs. Y así podemos borrar los que están en la escena. Después creamos un empty, que será el que cree el escenario.
Y una vez listo, creamos un script y se lo asignamos. ¿Cómo crearemos el nivel? Usando un array. Un pequeño repaso de qué es. Una variable significa que se puede almacenar un dato en él. Por ejemplo, una variable int puede almacenar un solo número entero, 1, 5, 100, etc. Con un array int puedo almacenar varios números en una lista. Mismo caso aquí. En lugar de hacer una variable GameObject, creo un array de tipo GameObject para almacenar varios objetos. En este caso, los terrenos de nuestro nivel. La lista funciona así. Cada variable tiene asignado un index. El primer objeto de la lista es el 0. El segundo es el 1 y el tercero es el 2. Así que si, por ejemplo, quiero crear el primer terreno de la lista, uso el index 0. Si quiero crear el segundo terreno de la lista, uso el index 1 y etc. ¿Qué más necesitamos? Una variable vector 3 para decirle dónde se va a crear cada terreno. Y una variable float que será cada cuántos espacios se crearán. Recuerden, cada terreno mide 20 unidades en X, así que esta variable será 20. Así cada 20 unidades en X se crea el siguiente terreno. Luego en el start hacemos un for. ¿Se acuerdan del for? Es un ciclo. En lugar de hacer 10 if para crear 10 terrenos, usamos un for para crear 10 terrenos usando menos código. Escriben for, luego doble tap y se les crea la fórmula básica del for. La primera parte es una variable que se usa para el for. Normalmente se usa una i de tipo int. Después viene una condición para que el ciclo continúe. Por ejemplo, si aquí pusiera si i es menor a 10, significa que el ciclo se romperá si la variable i es igual o mayor a 10. Y finalmente este i++ de acá es qué pasa al completarse el ciclo una vez. A la variable i se le va a sumar 1. Explicar el ciclo en palabras para que se entienda mejor. Parte el for. I es 0. ¿Es menor que 10? Sí. Entonces se efectúa lo que haya en el for. En este caso, crear una parte del terreno y ahí se le suma 1. Luego i es 1 ahora. ¿Es menor que 10? Sí. Entonces se repite el ciclo. Se crea otro terreno y ahí se le suma 1 otra vez. Ahora i es 2. Es menor que 10, por lo que el ciclo se repite y así sucesivamente, hasta que i es 10. ¿Es menor que 10? No, entonces el ciclo termina. Si aún les quedan dudas, háganmelo saber, ¿ok? Siguiente, crearemos una variable arriba de tipo int que será cuántos terrenos vamos a crear. Y en el for, la condición para que el ciclo continúe es si i es menor a esta variable, cantidad de terrenos. Luego en el for crearemos una variable int llamada RNG y será un random. Este elegirá cuál terreno de la lista se creará. El código es random.range y le damos los valores como límite para el número. Si le damos los valores 0 y 10, el número será un random entre el 0 y el 10. ¿Cuáles son los límites aquí? Primero el 0, porque el primer objeto de la lista en un array
es el 0, como expliqué antes. Y theRange.length, que es el ancho de la lista. ¿Cuántos objetos hay en un array? ¿Qué más? Ahora hacemos un instance para crear el terreno seleccionado. Y en theRange, entre los corchetes, va cuál terreno se creará. En este caso, la variable RNG. Y lo creará en la posición creación. Y la rotación será 0, 0, 0. Siguiente, hacemos que a posición creación.x se le sume espacio x para que el siguiente terreno se cree 20 unidades más a la derecha. Con eso volvemos a Unity, vamos a nuestro empty con el script y le asignamos las variables. Al array aquí en size le colocamos 3 porque hicimos 3 terrenos. Si ustedes hicieron más, mejor. Enter y asignamos cada terreno a una casilla de la lista. Espacio x 20. Cantidad de terrenos, probemos con 5 mientras. Y posición creación será en 20, 0, 0. Y al darle play, veremos que se crea nuestro nivel. Miren, en la lista a mano izquierda vemos que el orden es random. Si le dan play de nuevo, cada vez su nivel es diferente. Ahora vamos con algo un poco más random. Haremos que la altura también sea aleatoria. Volvemos al script y después de crear el terreno, haremos otra variable int que sea un random entre menos 5 y 5. Y a posición creación.y se le va a sumar esta variable. Volvemos a Unity y ahora verán que el terreno es aún más aleatorio cada vez que le dan play. Fíjense. Ahora, hay una cosa más que podemos hacer antes de terminar. Si se fijan, a veces se crea el mismo terreno 2 veces seguidas. Eso está bien si quieren, pero podemos hacer que no ocurra. Que los terrenos no se repitan 2 veces seguidas. Volvemos al código y haremos un while. ¿Qué es eso? Es un ciclo como el for, pero funciona de manera diferente. Un while es un ciclo que siempre se ejecuta hasta que cierta condición se cumpla. Lo entenderán cuando lo implementemos. Primero creamos una variable int llamada terreno anterior. Aquí guardaremos qué terreno se creó anteriormente, según el index del array. Y esta variable partirá en -1, o cualquier número que no pertenezca a la lista de nuestro array. Luego, después de crear el terreno, haremos que se guarde en esa variable. Y finalmente, antes de que se cree el terreno, escriben while y de nuevo doble tap para que les aparezca la fórmula. ¿Qué haremos aquí? La condición para que el while se efectúe es si RNG es igual a terreno anterior. Si eso ocurre, el ciclo empieza y haremos que RNG vuelva a elegir otro número al azar con la misma fórmula. Si vuelven a ser iguales, se elige de nuevo otro número aleatorio y así hasta que sean diferentes. Si es así, el ciclo se rompe y continúa el código, o sea, se crea un terreno. Guardamos y al volver a Unity, verán que cada vez que creamos el escenario, ya no se crean 2 terrenos simultáneamente. Verán que cada vez que creamos un nivel,
Ya no se crean dos terrenos iguales simultáneamente. Se crea el terreno 1, el siguiente será el 2 o el 3. Se crea el 2, el siguiente será el 1 o el 3. Eso sería todo por la clase de esta semana. Que estén súper bien. Nos vemos. Chao.